Cuando quieras cambiar un hábito, no digas voy a comer más saludable o voy a ser más productivo, porque esto es muy abstracto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vas a cobrar en 10 años si sigues trabajando día a día en tu negocio? ¿Cómo te verás en un año si no dejas de ir al gimnasio? Si mejorases un 1% cada día, tan solo un 1%, a final de año serías 37 veces mejor. Bueno chavales, hoy os voy a hablar de cómo esas pequeñas cosas a las que no les damos importancia nos pueden llevar a la cima y nos pueden llevar a triunfar o nos pueden hundir en la miseria y llevarnos a la ruina. Os voy a hablar de este libro, Hábito Atómico. Es uno de los libros estrella en el ámbito del desarrollo personal y si no lo habéis leído es literalmente obligatorio que os lo leáis. Voy a empezar explicando la importancia del hábito. Si mejorases un 1% cada día, tan solo un 1%, a final de año serías 37 veces mejor. Imagínate que vas conduciendo un avión. Si te desvías 1 grado de tu trayectoria, en un principio literalmente no notarías nada, pero al cabo del tiempo y cuando ya lleves muchos kilómetros, estarías totalmente alejado de tu destino. Por eso son tan importantes los hábitos. Os voy a explicar cómo funciona el proceso de crear un hábito. Lo primero es un deseo. Por ejemplo, el deseo de lujo, de comer en sitios caros, de tener un yate, etc. Después del deseo viene el hábito. Por ejemplo, el hábito de hacerse emprendedor, abrir un negocio y el hábito de trabajar todos los días. Y por último, ese hábito lleva a la recompensa, que en este caso, en este ejemplo, la recompensa sería el dinero. ¿Y cómo se elimina un mal hábito? Pues bien, para saber cómo eliminar un mal hábito, primero hay que entender cuáles son sus fases. La primera fase es la señal. Os voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a la cocina y ves la nevera, el simple hecho de ver la nevera es la señal. Esa señal desencadena el deseo. Por ejemplo, el deseo de un helado. Ese deseo lleva a la respuesta. La respuesta sería abrir el congelador y coger un helado. Y por último llega la recompensa, que sería comerte el helado. Pues bien, para eliminar un mal hábito, lo primero que hay que hacer es hacer la señal invisible. Es decir, en vez de poner los helados al principio de la nevera, para que cada vez que lo abras estén ahí, colocarlos al final, detrás de otro objeto, para que cuando abras la nevera no los veas. Después tenemos que eliminar el deseo, haciéndolo poco atractivo. Por ejemplo, en vez de pensar que el helado te va a hacer súper feliz cuando te lo comas y vas a disfrutarlo un montón, piensa que no es más que azúcar y que va a hacer que todo este tiempo que te has esforzado por comer bien y tus intentos de adelgazar no van a servir para nada, te lo va a echar todo a perder. Es quitarle el atractivo. Y por último, para eliminar un mal hábito, tenemos que hacer que la recompensa no sea satisfactoria. Es decir, si tú te comes ese helado que tantas ganas tenías, al terminarlo, piensa, pues no era para tanto, que han sido 1 minuto que me ha durado el helado, 2, y esto han sido 300 calorías. Todo lo que he estado corriendo ante la máquina de gimnasio no me ha servido para nada. O sea, sentirte un poco mal contigo mismo para que la próxima vez que vayas y quieras coger un helado, no recuerdes esa sensación de bienestar de después del sabor del helado, sino esa sensación de malestar contigo mismo. Y ahora os voy a explicar cómo crear un buen hábito. Pues bien, lo primero hay que hacer que la señal sea obvia, es decir, hacerlo visible. Por ejemplo, si quieres crear el hábito de estudiar, encima de tu escritorio coloca los libros para que cada vez que pases por delante del escritorio los veas. El segundo paso para crear un buen hábito es hacer el deseo más atractivo. Es decir, buscar razones por las cuales deberías hacer eso que tienes que hacer. En el caso de los estudios, pues pensar en lo importante que es para ti ese examen, por ejemplo. Y por último, para crear un buen hábito es imprescindible que te des una recompensa después de hacerlo. Por ejemplo, si estás estudiando y llevas 3 horas estudiando, has cumplido con lo que querías hacer, pues date un capricho, tómate un helado o date un descanso de media hora, échate una partida del Call of Duty, lo que tú quieras. Bien, ya sabemos eliminar un mal hábito y crear un buen hábito. Pero ahora,
¿Cómo sabes si tienes buenos hábitos? Pues bien, haz una lista de las cosas que haces durante todo el día. Por ejemplo, despertarte, mirar el móvil, desayunar, meditar, etc. Y ve uno por uno planteándote si es un buen hábito o si no. Cuando quieras cambiar un hábito, no digas voy a comer más saludable o voy a ser más productivo, porque esto es muy abstracto. Tienes que ser muy específico. Por ejemplo, voy a meditar después de la merienda o voy a ir al gimnasio a las 8:30. El secreto para cambiar cualquier hábito es cambiar el entorno. Si tú estás estudiando y te distraes mucho con el móvil, deja el móvil en un lugar donde no lo tengas a la vista. Y si quieres estudiar más, pon los libros encima de la mesa. Así cada vez que pases no vas a ver el móvil, sino que vas a ver los libros. Y es muchísimo más probable que así seas mucho más productivo y te cunda más. Probablemente no estés de acuerdo con esto que te voy a decir, pero es una verdad y la tienes que aceptar. Y es que la motivación no te va a llevar a nada. Es simplemente un pequeño impulso. Son los hábitos los que te van a llevar a la cima. Antes de mirar el móvil, hazte 20 burpees. Antes de comerte esas galletas, sal y corre media hora. Y es que una opción muy interesante para mejorar tus hábitos es hacer esos hábitos que necesitas justo antes de esos hábitos que quieres. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vas a cobrar en 10 años si sigues trabajando día a día en tu negocio? ¿Cómo te verás en un año si no dejas de ir al gimnasio? Bien, al pensar en estas recompensas, tu cuerpo produce dopamina, que es la que te va a ayudar a seguir trabajando duro para alcanzarlo. Así que recuérdate las recompensas constantemente. Llegado a este punto, si a pesar de todo lo que te he dicho antes, sigues teniendo problemas para eliminar tus malos hábitos, cuestiónatelos. Por ejemplo, ¿de verdad es necesario beber todos los fines de semana para socializar? ¿O no hay otra manera de relajarte que no sea fumándote ese piti? Seguro que la hay. Busca alternativas y sustituye esos malos hábitos. Bien, he decidido partir el vídeo en dos porque me parecía demasiado largo. Así que si queréis seguir aprendiendo sobre hábitos y mejorando vuestros hábitos, terminad de ver el vídeo en la segunda.